Protección de datos y ciberseguridad en la migración digital empresarial. Soy Paola Morales, soy socia del despacho y soy encargada de las áreas de telecomunicaciones, medios y tecnología y datos personales. Desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los principales retos legales en materia de ciberseguridad que enfrentan actualmente las empresas mexicanas? Es muy común que se crea que no existen obligaciones en materia de ciberseguridad en México y existen siempre en el contexto de la protección de los datos personales. Nuestro marco regulatorio al respecto es bastante robusto y cualquier empresa que se maneje en cualquier medio y más en el digital tiene que tener las medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas adecuadas dependiendo del tipo de datos personales, de los titulares que maneje y el volumen de los mismos. Entonces, el tema de ciberseguridad entra dentro de las medidas de seguridad técnicas que tiene que tener cualquier empresa para proteger estos datos. ¿Cuáles son? Tú lo tienes que decidir. Cada empresa tiene que analizar estas cuestiones que ya les platiqué, pero para ponerlas adecuadas. Entonces, ¿qué tiene como finalidad este tipo de medidas? Prevenir cualquier ciberataque y tener cuestiones realmente blindadas para que no entren por ahí hackeos, para que no haya brechas de seguridad y para que se protejan de forma adecuada los datos personales. No se tienen en el radar y muchas veces se ahorran este tipo de medidas. En México todavía no existe la cultura de seguro en ciberseguridad. Hay muy pocas aseguradoras que dan este servicio porque es muy caro. Entonces no se vale decir me hackearon o tuve una brecha. Se tiene que invertir en este tipo de medidas para en realidad tener una protección. Tiene que haber una cultura al respecto y se tienen que llevar a cabo estas acciones. ¿Cómo ha evolucionado el marco normativo nacional en protección de datos personales en el contexto de la migración empresarial a esquemas de comercio electrónico? Otro error en el que caen las empresas es pensar que en el entorno digital o en el entorno de Internet no existe regulación y sí la hay. El marco jurídico que protege los datos personales en México no es algo nuevo. La primera ley se emitió en 2010. En marzo de este año, de 2025, acabamos de tener una nueva reforma donde se emitió una nueva ley. El 80% del contenido es parecido, pero sí se tiene que seguir incluso en el entorno del comercio electrónico. También existe una norma mexicana en materia de comercio electrónico que las empresas usualmente desconocen. Al ser una norma mexicana y no una norma oficial, se tiende a pensar que no es obligatoria y el criterio de Profeco ha sido que sí es obligatorio y dentro de esas obligaciones también se encuentra la protección de los datos personales de todas aquellas personas que interactúan en el entorno digital. Entonces, hay que tenerlas en mente y hay que estructurar términos y condiciones, avisos de privacidad, otra vez las medidas de seguridad para que se protejan estos datos personales en el entorno digital. ¿Qué sectores estratégicos enfrentan mayores exigencias regulatorias en cuanto a ciberseguridad y protección de datos personales? Aquellos sectores que tienen que ver con datos personales sensibles o que tienen la categoría de mayor regulados. Y estos son datos personales que tengan que ver con salud. Por ejemplo, todos los hospitales, laboratorios, farmacéuticas que manejan datos personales de individuos o aquellos que están en el entorno financiero, que además de la regulación de protección de datos personales, tienen otro tipo de regulación de las entidades que son sus reguladores particulares, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Todas estas empresas sí tienen estándares y tienen obligación de tener ciertos ISOs, inclusive para la protección de los datos personales de los titulares que ellos manejan en sus negocios. ¿Qué implicaciones legales tienen las vulneraciones de datos personales en empresas mexicanas bajo la actual regulación? Una vulneración de seguridad tiene que ver con cualquier tratamiento no autorizado, acceso no autorizado, pérdida, destrucción, incluso por los mismos responsables de estos datos. Hablamos mucho, independientemente del impacto económico, del daño reputacional. No se ve bien que una empresa sea vulnerada o que se les pierdan sus bases de datos. Los usuarios se sienten intranquilos, puedes incluso perder tu negocio. Y además las multas son altas. Muchos clientes y muchas empresas piensan, yo no tengo la culpa de que me hayan vulnerado, pero sí tienes la responsabilidad de no haber tenido las medidas de seguridad adecuadas para proteger ese tipo de datos. Entonces, las multas por el incumplimiento de esas medidas de seguridad son bastante altas. ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, INAI en la vigilancia y sanción de asuntos relacionados con el uso y la protección de datos? Esta secretaría va a ser el nuevo regulador que se encargará de supervisar la aplicación y cumplimiento de la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Antes existía el INAI,
pero ahora vamos a tener esta nueva entidad que va a depender del gobierno federal y va a ser la entidad que va a supervisar a los particulares, ante la cual se van a poder presentar quejas y denuncias en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares y todo aquello que tenga que ver con la aplicación o no del marco jurídico. ¿Qué consideraciones legales deben tener en cuenta las empresas que están migrando al comercio electrónico? Que sí existe un marco regulatorio, que lo tienen que seguir, que lo mejor es prevenir, y para poder migrar a este entorno digital se tienen que seguir las regulaciones que ya existen, que no se piensen y se caigan en el error de considerar que porque es entorno digital no existe una regulación a cumplir. Se tiene que cumplir con las especificaciones de los términos y condiciones para hacer negocios en comercio electrónico, con los avisos de privacidad, con las cuestiones de seguridad. Y si tu negocio se trata de algún tipo de servicio regulado, se tienen que pedir las autorizaciones correspondientes de otro tipo de autoridades. Por ejemplo, si tú quieres vender medicamentos o quieres vender bebidas alcohólicas, tienes que tener, incluso para publicidad, permisos adicionales. Entonces se tiene que considerar, además de migrar a la digitalización, la normativa de protección de datos personales y de comercio electrónico y las comerciales básicas, aquellos permisos específicos dependiendo del tipo de negocio. ¿Cómo deben prepararse las empresas en términos legales al adoptar tecnologías como inteligencia artificial? La inteligencia artificial, ahorita tan en boga, no es algo nuevo, es algo que ya existe y que no se olvide que es una tecnología. No significa otra vez que por tener una nueva tecnología no tengamos leyes que le aplican. Ahorita en México hasta este momento no hay una ley especial que regule la inteligencia artificial. Ya hay muchas iniciativas y sí consideramos que en un futuro cercano va a venir una regulación específica. Esta regulación es muy parecida a la de la Unión Europea, con un enfoque de protección de riesgos. Aquellas herramientas de inteligencia artificial que conlleven un riesgo al individuo van a estar prohibidas y así van a ir en decremento el tipo de regulación y el tipo de obligaciones dependiendo del tipo de herramienta. Es decir, todo aquello que no daña al individuo o que implique un menor riesgo estará permitido. Mientras esto sucede, se tienen que seguir atendiendo las leyes principalmente de propiedad industrial, todo lo que tenga que ver con derechos de autor, propiedad intelectual y también de protección de datos personales. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al migrar sus procesos al entorno digital? No considerar que existen leyes que se deben de seguir y que se deben de aplicar. Como es un entorno digital y es un entorno en Internet, pareciera que es tierra de nadie y no lo es. ¿Qué protocolos o políticas recomienda implementar desde el punto de vista jurídico para fortalecer la protección de datos personales? Nuestra ley tiene también muchas derivaciones en buenas prácticas y criterios. Ahorita, como cambiamos de regulador, todavía no estamos ciertos de que estos criterios y buenas prácticas vayan a seguirse considerando. Lo más probable es que sí, pero existen muchas prácticas internacionales que tienen que ver con una protección, una buena información, obviamente tener toda la documentación que exige la legislación para que estemos en un cumplimiento lo más cercano al 100% de lo que pide la regulación. No se vale pensar que como ya tengo los datos personales de mis consumidores o de mis clientes, puedo hacer lo que quiera con ellos. Hay que ser transparentes, hay que tenerlo documentado, hay que tener unas buenas políticas. La gestión de los datos personales al interior de las instituciones también es algo que tiene que estar documentado y tiene que estar regulado. No se vale que alguien que sea distinto a recursos humanos, por ejemplo, tenga acceso a los datos personales de los empleados completos. No por pensarse que el director general es el director general, tiene que acceder o puede acceder a todos los datos personales. Tiene que haber una segmentación, tiene que haber división de funciones y tiene que estar realmente especificado y documentado qué datos personales va a utilizar cada quien dependiendo de sus funciones. Comercial necesita un tipo de datos para ciertas finalidades, los financieros para otras, recursos humanos evidentemente, pues por cuestiones de enfermedad o si tenemos un empleado que tiene algún tipo de condición médica tenemos que saberlo, pero no significa que no debe de haber una protección y una reglamentación para que se accedan a ese tipo de datos. ¿Qué tan importante es la capacitación interna en temas de privacidad y ciberseguridad desde una óptica legal?
no solo es importante, sino además es obligatorio. El reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares te exige que tengas capacitación, porque si no se conoce la normativa, si no se conoce la regulación, si no se saben los riesgos, es difícil de cumplir, de implementar. Entonces, sí es obligatoria, y además de ser obligatoria, se tiene que estar actualizando, porque pueden haber cambios a las leyes, puede haber cambio a nuestro modelo de negocios, a otro tipo de normativas. Entonces, la capacitación es una cuestión básica en cualquier empresa. ¿Qué lecciones han dejado los recientes casos de filtraciones o ciberataques en empresas públicas o privadas? Que la poca prevención cuesta. Hay que hacer lo posible para evitar estos ciberataques. No por no querer invertir en las medidas de seguridad adecuadas o porque parecieran que son caras, vamos a dejar de atender algo tan importante. El daño reputacional es un hecho. Incluso si estás en una operación transaccional y existe este antecedente o se conoce, tu precio se puede venir abajo. Si cotizas en bolsa, también tus acciones pueden bajar cuando se sabe que existió una brecha que se tuvo que haber evitado o que se tuvo que haber hecho lo posible para evitar el menor daño. ¿Cuál sería tu principal recomendación para los líderes empresariales que están enfrentando el reto de migrar al comercio electrónico con responsabilidad legal? Hay que hacer una ruta de trabajo, hay que hacer un plan de trabajo que incluya el cumplimiento normativo. Por favor, hay que revisar con los especialistas que sí conocemos cómo poder implementar esto desde el inicio. Si tenemos una plataforma electrónica, si se está pensando en eso, la plataforma misma tiene que cumplir con ciertos requisitos que se tienen que considerar. Entonces, desde un inicio, esta ruta y este plan de trabajo tiene que ir de la mano con un asesor legal. ¿Hacia dónde se dirigen las futuras regulaciones en ciberseguridad y protección de datos personales en México y América Latina? Con la nueva ley que se emitió, se está esperando que se emita las modificaciones al reglamento, donde se regulan con más detalle las medidas de seguridad. Probablemente se van a fortalecer porque el entorno digital cada vez es más robusto. Han ido evolucionando las normas técnicas que se van aplicando para la protección de los datos personales y para la seguridad de los mismos. Probablemente vayamos a ver que se sigan fortaleciendo y se sigan puntualizando de mejor forma para ser un poco más robustas. Y yo sí considero que en breve vamos a tener aseguradoras que se encarguen de esto, pero así como existen en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos principalmente, si al hacer el análisis de cómo otorgar un seguro no se tiene un robusto marco normativo al interior de la empresa, probablemente no seamos acreedores a ese seguro o sea mucho más caro para las empresas. Entonces, la tendencia sí es poner más foco en ello y robustecer las obligaciones en materia de ciberseguridad.